Cuando nuestras queridas mascotas nos preguntan, surge una pregunta que suele surgir en el corazón de muchas personas. ¿Dónde estás ahora? Esta pregunta práctica refleja pérdida y tristeza, pero también un profundo deseo de comprender más sobre la otra vida desde una perspectiva espiritual y bíblica. En las páginas sagradas de la Biblia encontramos orientación que nos ayuda a comprender el destino de nuestros amados animales después de la muerte. En las Escrituras, los animales son mencionados con frecuencia, desde su creación hasta las visiones proféticas de los últimos tiempos, mostrando su importancia dentro de la creación de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:24-25, Dios dice: Él produce los seres vivientes según su especie, ganado vacuno, reptiles y animales terrestres según su especie. Esto resalta que los animales fueron creados por Dios y declarados buenos en su estado original, sugiriendo su valor y propósito inherentes dentro del plan divino. En las Escrituras, los animales son mencionados frecuentemente, desde la creación hasta las visiones proféticas del fin de los tiempos, mostrando su importancia dentro de la creación de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:24-25, Dios dice: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias terrestres según su especie. Esto destaca que los animales fueron creados por Dios y declarados buenos en su estado original, sugiriendo su valor inherente y propósito dentro del plan divino. Explorando más a fondo, encontramos que los humanos y los animales comparten el aliento de vida, término utilizado en Génesis 7:15, donde se describe cómo todos los seres que tienen aliento de vida entraron al arca para ser salvados del diluvio. Este concepto del aliento de vida puede ser una clave para entender la vida como un don divino compartido, planteando preguntas sobre la continuidad de este aliento más allá de la muerte física. Es crucial reconocer una distinción importante que la Biblia hace entre humanos y animales. Los humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26-27, dotados con capacidades únicas de moralidad, espiritualidad y relación con el Creador. Esta diferencia podría implicar variaciones en el destino eterno, pero también abre la puerta a la esperanza y especulación sobre el cuidado amoroso de Dios hacia todas sus criaturas. La Biblia, en sus primeros capítulos, no solo narra la creación del hombre, sino también la de los animales, asignándoles un papel esencial en el ecosistema del mundo. En Génesis 1:30 se menciona que a todo animal de la tierra y a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, Dios les ha dado toda planta verde para comida. Este versículo nos muestra que los animales están imbuidos de vida por el propio Creador, una vida que es respetada y sustentada por provisiones divinas. Profundizando en el concepto del aliento de vida, encontramos que tanto los humanos como los animales reciben este aliento de Dios, una chispa vital que anima sus cuerpos terrenales. En Génesis 7:22, todos los seres en cuyas narices había aliento de espíritu de vida, todo lo que estaba en tierra seca, murió durante el diluvio. Este versículo enfatiza que el aliento de vida no es exclusivo de los humanos, sugiriendo una continuidad de vida que podría extenderse más allá de lo terrenal. El papel de los animales en el relato bíblico continúa siendo significativo incluso en eventos de salvación y juicio. Durante el diluvio, por ejemplo, la inclusión de animales en el arca de Noé señala su importancia en el plan de continuidad de la vida en la tierra. Esto puede interpretarse como una señal de que Dios valora todas sus criaturas, proporcionándoles un medio de salvación física que simboliza una posibilidad de redención más amplia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aunque la Biblia no especifica claramente el destino eterno de los animales, el hecho de que compartan el aliento de vida con los humanos plantea preguntas interesantes sobre su participación en la vida después de la muerte. Esta ambigüedad deja espacio para la reflexión y la esperanza en cuanto a la misericordia y el plan inclusivo de Dios para toda su creación, animando a los creyentes a considerar una visión más amplia de la redención. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El aliento de vida es un tema que atraviesa toda la narrativa de la creación en el libro de Génesis, presentando una conexión fundamental entre todos los seres vivos. Génesis 2:7 describe cómo Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este acto divino no solo anima al hombre, sino que lo eleva a una existencia viviente y consciente. En contraste, los animales también reciben este aliento de vida, aunque la Biblia no detalla este proceso con la misma profundidad que la creación del hombre. Sin embargo, la mención repetida del aliento de vida en contextos que incluyen a animales sugiere una dignidad y un valor inherente que Dios les otorga. Este punto de vista es esencial para comprender la relación entre humanos y animales desde una perspectiva bíblica y teológica. El relato del diluvio en Génesis capítulo 6 hasta el 8 resalta la universalidad del aliento de vida. Dios decide preservar a los animales junto con Noé y su familia, lo que indica que la vida de los animales tiene un propósito y valor ante los ojos de Dios. Esta decisión divina refuerza la idea de que la vida, en todas sus formas, es sagrada y merece ser salvada. Este análisis nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la vida dada por Dios a todas las criaturas y su posible continuidad más allá de la muerte. Aunque las Escrituras no proporcionan detalles explícitos sobre el destino eterno de los animales, la consistencia en el valor de la vida sugiere una posible extensión de la gracia divina más allá de la muerte física, invitando a una reflexión teológica y espiritual profunda sobre el alcance de la redención y la creación. La pregunta de si los animales poseen un alma similar a la de los humanos ha sido objeto de debate entre teólogos y eruditos a lo largo de los siglos. En la Biblia, el término alma se utiliza en ocasiones para referirse a la vida o esencia vital que anima tanto a humanos como a animales, como se ve en Números 31:28, donde se menciona un alma de cada 500, tanto de las personas como de las vacas, de los asnos y de las ovejas.
Esto sugiere que el concepto de alma podría aplicarse a todas las criaturas vivientes, aunque con diferentes connotaciones. Una distinción clave es que los humanos son descritos como creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, lo que implica capacidades cognitivas y espirituales que pueden no estar presentes en los animales. Esta imagen divina incluye aspectos como la moralidad, la creatividad y la capacidad para establecer una relación consciente con Dios, características que elevan a los humanos por encima del resto de la creación en términos de destino espiritual y potencial eterno. Por otro lado, algunos teólogos argumentan que si bien los animales pueden no tener almas inmortales en el mismo sentido que los humanos, aún podrían ser parte del plan de Dios para la creación renovada. C.S. Lewis, por ejemplo, especuló en sus escritos que los animales podrían ser elevados a una nueva existencia a través de su relación con los seres humanos salvados, participando así de alguna forma en la vida eterna. Este debate abre un amplio campo de interpretación y reflexión. Si bien la Biblia no proporciona una respuesta definitiva, la idea de que los animales podrían compartir, de alguna manera, en la promesa de la nueva creación, fomenta un enfoque más compasivo y respetuoso hacia todas las formas de vida. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión teológica, sino que también puede ofrecer consuelo a aquellos que esperan reunirse con sus mascotas en el más allá. El concepto de ser creado a imagen de Dios es fundamental para entender la posición única de los seres humanos dentro de la creación. Génesis 1, 26 a 27 nos revela que solo los humanos fueron creados a esta imagen divina, lo cual les confiere características especiales como el razonamiento moral, la espiritualidad profunda y la capacidad de gobernar sobre la tierra. Esta distinción es vital para comprender la relación diferenciada que los humanos tienen con Dios en comparación con los animales. Aunque los animales son parte importante del plan creativo de Dios, como se muestra en su salvación del diluvio y su inclusión en las visiones proféticas de paz en la tierra, no se les atribuye la misma capacidad para interactuar conscientemente con Dios, ni para ejercer dominio moral y espiritual. Esto puede indicar que su alma o esencia vital opera en un nivel diferente al de los humanos, más instintivo y menos espiritual. Reflexionar sobre esta distinción es crucial para abordar preguntas sobre el destino eterno de los animales. Mientras que los seres humanos tienen promesas específicas de salvación y vida eterna, los animales no reciben las mismas garantías explícitas en las Escrituras. Sin embargo, la bondad inherente y la justicia de Dios sugieren que Él tiene un plan amoroso y justo para todas sus criaturas. Por último, aunque la Biblia no especifica qué sucede con los animales después de la muerte, la idea de una creación renovada donde el lobo morará con el cordero, Isaías 11:6, proporciona una visión esperanzadora de un futuro donde todas las criaturas pueden coexistir en paz y armonía. Esta visión profética no solo refuerza la importancia de los animales en el plan de Dios, sino que también ofrece consuelo a aquellos que anhelan ver a sus mascotas en el más allá. La Biblia sugiere una diferenciación clara entre la eternidad del alma humana y la condición espiritual de los animales. Mientras que los seres humanos son destinatarios de promesas explícitas sobre la vida eterna, como se expresa en Juan 3:16, donde se afirma que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Los textos sagrados son menos específicos respecto a los animales. Esta diferencia subraya un plan divino que parece distinguir entre la creación a imagen de Dios y el resto de la creación.
La naturaleza eterna del alma humana está intrínsecamente ligada a su capacidad para relacionarse con Dios, una cualidad que los textos bíblicos no atribuyen a los animales. Sin embargo, la enseñanza de que Dios es amor, 1 Juan 4:8, y su cuidado por toda la creación, como se ve en Mateo 10:29, donde Jesús menciona que ni un solo gorrión caerá a tierra sin el conocimiento del Padre, invita a considerar que su compasión se extiende a todas las criaturas. El concepto de una nueva creación, donde no solo los humanos, sino todo lo creado es renovado, proporciona un contexto en el que podríamos imaginar un lugar para los animales. Apocalipsis 21. Uno nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, lo que podría implicar una restauración de todas las formas de vida, incluidas las mascotas que tanto amamos. Esta posibilidad nos invita a reflexionar sobre la magnitud del plan redentor de Dios que abarca toda su creación. La incertidumbre sobre el destino específico de los animales después de la muerte no debería llevarnos a la conclusión de que carecen de valor o propósito. Al contrario, la constante referencia a la bondad de toda la creación en la Biblia recalca que cada parte de la misma, incluyendo a los animales, tiene un lugar en el corazón de Dios, sugiriendo que su tratamiento en la eternidad estaría alineado con su carácter de justicia, amor y misericordia. A lo largo de la historia de la teología cristiana, han surgido diversas interpretaciones sobre el destino de los animales. Algunos teólogos, como Agustín de Hipona, han argumentado que los animales no poseen un alma espiritual y por lo tanto su existencia se limita a la vida terrenal. En contraste, teólogos modernos como Andrew Lindsay sugieren que los animales podrían tener un lugar en el cielo, reflejando un Dios de amor que se extiende a todas sus criaturas. Las perspectivas variadas se basan en diferentes interpretaciones de las Escrituras y en cómo cada tradición entiende la relación entre Dios y su creación. Por ejemplo, la visión de que los animales podrían ser parte de la resurrección general se apoya en pasajes como Romanos 8:21, que habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, extendiéndose a toda la creación, lo que podría incluir a los animales como participantes de esta redención. Por otro lado, la idea de que los animales tienen un alma diferente a la de los humanos, pero que aún así Dios tiene un plan para ellos, se alinea con el carácter inclusivo y compasivo de Dios revelado a través de la Biblia. Esta interpretación abre la posibilidad de una continuidad de la existencia animal de alguna forma que sea coherente con la justicia y el amor divinos. Es importante reconocer que, mientras debatimos estas perspectivas, la Biblia no proporciona una declaración explícita y definitiva sobre este asunto, lo que nos lleva a un espacio de especulación teológica y esperanza en la bondad y justicia de Dios. Al abordar estas interpretaciones, la discusión se enriquece y nos ayuda a construir una comprensión más profunda y empática hacia todas las formas de vida. La Biblia está repleta de referencias que subrayan el valor intrínseco de los animales como parte de la creación de Dios. Desde el principio, en Génesis, se nos muestra que Dios crea a los animales y los declara buenos, Génesis 1:25. Esta afirmación de su bondad es fundamental para entender que cada criatura tiene un valor propio, no solo en su relación con los humanos, sino como parte integral del plan creativo de Dios. En varios pasajes se destaca la preocupación de Dios por los animales, como en Jonás 4:11, donde Dios expresa su preocupación por más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda y muchos animales.
Este pasaje revela que la misericordia de Dios se extiende más allá de los humanos hasta alcanzar a todas las criaturas vivientes, mostrando su carácter compasivo y protector. Este reconocimiento bíblico del valor de los animales nos desafía a considerar cómo tratamos a las criaturas con las que compartimos el planeta. La enseñanza de que los animales son parte de la buena creación de Dios debería influir en nuestras políticas, prácticas y actitudes hacia ellos, promoviendo un trato ético y respetuoso que refleje la justicia y el amor divinos. El valor de los animales se manifiesta no solo en su cuidado directo, sino también en cómo su bienestar afecta la integridad de toda la creación. La interdependencia de todas las formas de vida se refleja en pasajes como Eclesiastés 3:19, donde se afirma que el destino del hombre y el de la bestia es el mismo, ya que todos tienen el mismo aliento. Uno de los eventos más icónicos que destacan el rol de los animales en la Biblia es la historia del Arca de Noé, narrada en Génesis 6-9. En este relato, Dios instruye a Noé para salvar a su familia y a parejas de cada especie de animal del diluvio venidero. Esta acción divina no solo asegura la supervivencia de los animales, sino que también subraya su importancia dentro del plan de salvación de Dios para la creación. La selección de animales limpios y no limpios para el arca, como se detalla en Génesis 7:2-3, muestra una distinción en sus roles tanto en prácticas religiosas como en la conservación de la biodiversidad. La preservación de diferentes especies señala un diseño divino que valora la diversidad y la complejidad de la vida en la tierra, reflejando la sabiduría y la previsión de Dios en el mantenimiento del equilibrio natural. El pacto que Dios establece con Noé después del diluvio, incluyendo a los animales como beneficiarios de la promesa de no enviar otro diluvio, Génesis 9:9-11, es significativo. Este pacto no solo es con la humanidad, sino con toda criatura viviente de toda carne que hay sobre la tierra, lo que indica que los animales son parte integral del pacto continuo de Dios con su creación. La historia del Arca de Noé nos enseña sobre la responsabilidad humana hacia los animales y la creación en general. Al seguir las instrucciones divinas, Noé actúa como un steward o guardián de la creación, un modelo para la humanidad en el cuidado y respeto por la vida animal. Este relato no solo destaca la importancia de los animales en los planes de Dios, sino que también sirve como un llamado continuo a la humanidad para que tome en serio su papel de cuidadores de la creación de Dios. Las escrituras proféticas de Isaías presentan una visión esperanzadora y pacífica del reino futuro, donde los animales juegan un papel simbólico y literal en la representación del nuevo orden divino. Isaías 11:6-9 es uno de los pasajes más citados, describiendo una armonía idílica donde el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará junto al cabrito, y un niño pequeño los guiará. Esta imagen profética no solo simboliza la paz y la reconciliación entre enemigos naturales, sino también sugiere un retorno a la armonía original de la creación antes de la caída. La inclusión de los animales en estas visiones proféticas subraya su importancia en el plan de Dios para una creación restaurada. El hecho de que predadores y presas convivan en paz refleja una restauración radical de las relaciones dentro de la creación, extendiendo la promesa de paz a todos los niveles de la existencia. Esto resalta una visión de redención que es inclusiva, abarcando no solo a los humanos, sino también a todas las formas de vida. Estos pasajes proféticos ofrecen un contraste vívido con las condiciones actuales del mundo, donde la predación y el miedo son comunes.
Al presentar un ideal tan diferente, Isaías no solo proyecta una esperanza futura, sino que también llama a reflexionar sobre nuestras acciones actuales y su impacto en el mundo natural. Esto actúa como un recordatorio de que el reino de Dios implica una transformación de cómo vivimos ahora, respetando la vida y promoviendo la paz. Esta visión de un mundo renovado donde los animales están presentes y en paz puede proporcionar un gran consuelo a aquellos que han perdido mascotas y se preguntan sobre su destino. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la eternidad de los animales, estas imágenes proféticas sugieren que la bondad de Dios se extiende más allá de la muerte y abarca toda la creación. Esto puede ofrecer una perspectiva de esperanza y consuelo para quienes buscan entender el lugar de sus queridas mascotas en el plan divino. La esperanza de una nueva creación es central en la teología cristiana, particularmente en la visión apocalíptica de Juan. En Apocalipsis 21:1 se describe la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, un escenario donde las realidades antiguas del dolor, la muerte y el sufrimiento han pasado. Esta promesa de renovación no especifica detalles sobre los animales, pero su inclusión en la creación original y su preservación a través del diluvio sugiere que podrían formar parte de este nuevo comienzo. La idea de la nueva creación es ampliamente interpretativa y permite considerar la restauración de todas las formas de vida, incluyendo las mascotas que tantos valoran como parte de sus familias. Esta posibilidad refleja la naturaleza inclusiva y redentora de Dios, que en su plan de salvación y restauración podría fácilmente extender su gracia a todas las criaturas, reconociendo su valor y papel dentro de la creación. La implicación de que todo lo creado es renovado sugiere un retorno al orden original de la creación, donde humanos y animales coexistían en armonía. Esto podría ser una indicación de que las mascotas y otros animales no solo estarán presentes, sino que serán parte integral de la paz y la felicidad que caracterizarán el nuevo mundo. Este concepto ofrece un gran consuelo para aquellos que han perdido mascotas queridas, proporcionando una esperanza basada en la bondad y justicia de Dios, que cuida de todas sus creaciones. Esta visión de una nueva tierra también invita a los creyentes a considerar cómo tratan a los animales y el medio ambiente, anticipando la ética del cuidado que será prevalente en el reino venidero. En tiempos recientes, la discusión teológica ha evolucionado para incluir consideraciones más profundas sobre el lugar de los animales en la teología cristiana. Teólogos contemporáneos como Andrew Lindsay y C.S. Lewis han explorado la idea de que los animales poseen un valor espiritual y un destino eterno, ampliando las interpretaciones tradicionales que a menudo centraban la salvación exclusivamente en los humanos. Lindsay, por ejemplo, argumenta que la creación de Dios es intrínsecamente valiosa y que los animales, como parte de esa creación, tienen derechos y deberían ser tratados con compasión y respeto. Esta perspectiva es apoyada por la comprensión de que Dios es amor y que su compasión no se limita a los humanos, sino que se extiende a todas sus criaturas. C.S. Lewis, por otro lado, sugirió en sus escritos que los animales podrían ser levantados a una nueva vida en la resurrección, compartiendo la renovación prometida a los humanos. Esta idea, aunque especulativa, ofrece una visión esperanzadora de que las relaciones que tenemos con nuestras mascotas podrían ser restauradas y transformadas en la nueva creación. Estas perspectivas modernas desafían a los creyentes a reconsiderar las implicaciones éticas de cómo tratamos a los animales y cómo entendemos su lugar en el plan divino. Al hacerlo, estos teólogos fomentan una teología más inclusiva que reconoce la dignidad de todas las formas de vida
y la posibilidad de su inclusión en la promesa de salvación. La pérdida de una mascota puede ser un momento de profundo dolor y tristeza para muchas personas, comparable al duelo por la pérdida de un ser humano. La respuesta pastoral a este dolor puede ser crucial para proporcionar consuelo y comprensión en momentos de pérdida. La teología que abarca la importancia de las mascotas en la vida de las personas y su posible destino eterno puede ofrecer un gran consuelo. Muchas iglesias y líderes espirituales han comenzado a reconocer la profundidad del vínculo entre humanos y mascotas, ofreciendo servicios de oración y conmemoración para las mascotas que han fallecido. Estos servicios no solo reconocen el dolor de la pérdida, sino que también celebran la vida de la mascota y ofrecen esperanza a través de la promesa de la nueva creación. Proporcionar un espacio para el luto y la reflexión espiritual sobre estas pérdidas puede ayudar a las personas a procesar su duelo de manera saludable. Reconocer que Dios se preocupa por todas sus criaturas puede fortalecer la fe de los creyentes en su amor y compasión, ofreciendo paz y consuelo en medio del dolor. Abordar estas cuestiones desde el púlpito y en la enseñanza cristiana puede fomentar una comunidad más comprensiva y empática, que reconoce y valora la creación de Dios en todas sus formas. Este enfoque pastoral no solo alivia el sufrimiento individual, sino que también refuerza los principios bíblicos de compasión y cuidado para con toda la creación. La justicia de Dios es un tema central en la teología cristiana, y su aplicación no se limita solo a las interacciones humanas, sino que también se extiende al trato de los animales. La Biblia proporciona múltiples referencias que resaltan la preocupación de Dios por la justicia y el bienestar de todas sus criaturas, como en Proverbios 12:10, donde se afirma que el justo tiene cuidado de la vida de su bestia. Este versículo no solo implica una responsabilidad ética hacia los animales, sino que también sugiere que el trato justo a las criaturas es un reflejo del carácter de Dios. Al cuidar compasivamente de los animales, los humanos pueden emular la justicia y la misericordia de Dios, promoviendo un mundo más armonioso y justo. La justicia divina también implica la restauración y la reparación de toda la creación. Romanos 8:21. 22 habla de la creación misma siendo liberada de la corrupción y obteniendo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta visión de redención universal incluye a los animales y ofrece una perspectiva de justicia cósmica que restaura todas las cosas a su orden y propósito original. Reflexionar sobre cómo nuestra fe informa nuestro trato hacia los animales puede llevar a prácticas más éticas y justas que estén en línea con los principios bíblicos. Al reconocer y actuar sobre la justicia de Dios hacia todas sus criaturas, los creyentes pueden ser agentes de cambio y bendición en un mundo que a menudo ignora o maltrata a los más vulnerables. La doctrina cristiana del amor y la redención ofrece una visión poderosa y consoladora que puede extenderse a nuestra relación con las mascotas y otros animales. La enseñanza de que Dios es amor, como se establece en 1 Juan 4:8, y que su amor redentor se ha manifestado a través de Cristo, sugiere que este amor no conoce límites y puede incluir a todas las partes de su creación. Esta inclusión se ve en la promesa de una nueva creación, donde, según Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La esperanza de que las mascotas puedan ser parte de esta restauración ofrece un consuelo profundo para aquellos que sufren su pérdida. La idea de que el amor de Dios por su creación incluye a todas las criaturas anima a los creyentes a vivir de manera que refleje ese amor.
Esto puede traducirse en acciones que promuevan el cuidado y el respeto por los animales, reconociendo su lugar en la creación de Dios y su posible participación en la eternidad. La esperanza de la reunión en la eternidad no solo consuela, sino que también motiva a los creyentes a considerar profundamente la relación entre la fe, la esperanza y el amor en su trato diario con todas las formas de vida. Al nutrir estas virtudes, los creyentes pueden llevar a cabo la misión redentora de Cristo en la tierra, anticipando la plenitud de la vida que será revelada en la nueva creación. Explorar las implicaciones teológicas sobre la muerte y el posible más allá de las mascotas nos lleva a un territorio donde la fe se encuentra con el afecto profundo por nuestros compañeros animales. Si bien la Biblia no proporciona respuestas explícitas sobre el destino eterno de los animales, la teología cristiana ofrece el marco para una esperanza basada en la bondad y justicia de Dios. Una visión integral del mensaje bíblico revela un Dios que es creador y sustentador de toda vida, lo que sugiere un cuidado divino que no termina abruptamente con la muerte. Esto puede interpretarse como un indicio de que la relación de Dios con sus criaturas no se limita a la existencia terrenal. Por lo tanto, aunque no tengamos certezas, podemos mantener una esperanza fundamentada en el carácter de Dios. La doctrina de la nueva creación, que promete la restauración de todo, proporciona un contexto en el cual podemos imaginar un lugar para las mascotas y todos los seres vivos. Esta visión es coherente con la promesa bíblica de redención y restauración universal, como se describe en Romanos 8:21, donde la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Este enfoque no solo ofrece consuelo a los que duelen por sus mascotas, sino que también enfatiza la responsabilidad humana de cuidar la creación. Al reconocer que todos los seres vivos son parte del buen diseño de Dios, se fortalece el compromiso de tratar a todas las criaturas con respeto y dignidad, reflejando el amor y la justicia divinos. La pérdida de una mascota a menudo conlleva un profundo dolor emocional, comparable al duelo por un ser humano querido. La comunidad de fe puede desempeñar un papel vital en proporcionar apoyo y comprensión durante estos momentos difíciles. Reconocer la validez del duelo por mascotas en la comunidad puede ayudar a las personas a sentirse validadas en su dolor y respaldadas en su proceso de sanación. El apoyo comunitario puede manifestarse en varias formas, incluyendo ceremonias de recuerdo, grupos de apoyo para el duelo y consejería pastoral que reconozca el vínculo especial entre las personas y sus mascotas. Estas iniciativas no solo ayudan a manejar el dolor, sino que también refuerzan los lazos comunitarios y promueven una mayor empatía y cuidado dentro de la congregación. Integrar la discusión sobre el cuidado de las criaturas de Dios en la enseñanza y la predicación puede elevar la conciencia sobre la importancia de los animales en la vida espiritual y emocional de las personas. Esto también puede inspirar a la comunidad a adoptar prácticas más compasivas y sostenibles que reflejen el mandato bíblico de cuidar la creación. Ofrecer recursos y orientación sobre cómo lidiar con la pérdida de una mascota puede empoderar a los individuos para que enfrenten su duelo de manera saludable, mientras se aferran a la esperanza de la promesa cristiana de una nueva creación donde Dios enjugará toda lágrima. Apocalipsis 21:4. Un mensaje que puede ser profundamente consolador. Al considerar qué sucede cuando las mascotas mueren, enfrentamos la intersección de la teología, la emoción y la esperanza. Aunque las respuestas definitivas pueden ser esquivas, el carácter conocido de Dios y las promesas de la Escritura proporcionan un ancla en la incertidumbre. La bondad de Dios
demostrada a través de su cuidado por toda la creación, nos ofrece una base sólida para la esperanza. Esta esperanza no se basa solo en lo que sabemos con certeza, sino también en lo que creemos sobre la naturaleza de Dios. Como cristianos, estamos llamados a confiar en que el amor y la justicia de Dios abarcan todo lo que Él ha creado, incluyendo a nuestras queridas mascotas. Esto nos impulsa a vivir de manera que honremos ese amor, extendiendo cuidado y compasión a toda la creación. Fomentar una actitud de esperanza y positividad puede ayudar a los creyentes a navegar sus propios sentimientos de pérdida y duelo. Reconocer que nuestras mascotas son valoradas por Dios nos permite enfrentar el dolor con una perspectiva de redención y restauración, mirando hacia el futuro con una visión renovada de un mundo restaurado. En conclusión, mientras contemplamos el misterio de la vida después de la muerte para nuestras mascotas, podemos reposar en la promesa de que en el reino de Dios, donde hay lugar para toda la creación, nuestras experiencias de amor, vínculo y cuidado encontrarán su cumplimiento y resonancia en la eternidad. Visualice a un monarca en el cenit de su influencia, comandante de un imperio expansivo, transformado abruptamente en una condición casi animal. ¿Cómo es posible que una personalidad tan prominente, celebrada por su grandeza y poder, termine arrastrándose por el suelo, nutriéndose de follaje como un mero animal? ¿Alguna vez se preguntó qué motiva a un Dios justo a metamorfosear a un soberano poderoso como Baltasar en un ser cuadrúpedo? ¿Cómo un gobernante tan estimado y temido podría soportar tal humillación? Estas preguntas no son meras curiosidades. Penetran en el meollo de las enseñanzas sobre la autoridad divina, la arrogancia humana y el dominio eterno. Nabucodonosor II no solo fue un rey, fue un arquitecto de imperio. Desde joven mostró una habilidad única para expandir y consolidar su reino. A medida que Babilonia crecía en poder y esplendor, también lo hacía la reputación de su rey. Los historiadores lo describen como un líder visionario, cuyos proyectos no solo embellecían la ciudad, sino que también fortalecían su defensa y economía. Bajo su mandato, Babilonia no solo fue un centro de riqueza, sino también de cultura y sabiduría. Nabucodonosor entendió que un imperio poderoso necesitaba una base sólida, tanto en infraestructura como en lealtad cultural. Por ello, invirtió en grandes obras como los jardines colgantes, que según cuenta la leyenda, fueron construidos para complacer a su esposa Amida. Además, su habilidad para la guerra fue crucial. Expandió el imperio babilónico a nuevas alturas, conquistando reinos vecinos y fortaleciendo su control sobre rutas comerciales clave. Este período de expansión fue fundamental para consolidar Babilonia como una superpotencia de la antigüedad, como lo describe el libro de Daniel 4:22, donde se dice que su dominio llegó hasta el fin de la tierra. No obstante, su éxito trajo consigo un peligro latente, el orgullo. A medida que acumulaba poder y riqueza, el corazón del rey comenzaba a endurecerse. Creía cada vez más que su mano era la única detrás de sus logros, olvidando la mano de Dios que lo había exaltado, tal como se advierte en Proverbios 16:18. Donde se menciona que el orgullo viene antes de la caída. Babilonia, en la época de Nabucodonosor, era un espectáculo de opulencia. Los visitantes quedaban asombrados por sus imponentes murallas y palacios decorados con lapislázuli y oro. Sin embargo, el esplendor de la ciudad tenía un lado oscuro, la opresión de los pueblos conquistados. Nabucodonosor no solo buscaba engrandecer su ciudad, sino también imponer su poder sobre otros. El rey empleó la fuerza no solo para proteger sus fronteras, sino también para someter a aquellos que consideraba inferiores.
Los cautivos de guerra eran traídos a Babilonia, donde eran forzados a trabajar en sus monumentales construcciones. Este aspecto de su reinado refleja una dualidad en su carácter, un constructor y un opresor. En el libro de Jeremías 27:6, Dios mismo se refiere a Nabucodonosor como su siervo, utilizado para ejecutar su juicio sobre naciones rebeldes. Aunque Dios permitió temporalmente su dominio, esto no absolvía al rey de la responsabilidad de gobernar con justicia. Esta tensión entre ser instrumento divino y tirano terrenal sería central en su eventual caída. El tratamiento de los judíos llevados al exilio es un ejemplo claro de su método de gobernanza. Al llevarse a los artesanos y a la nobleza de Jerusalén, no solo buscaba debilitar a Judá, sino también fortalecer Babilonia con su conocimiento y habilidades. Este intercambio cultural forzado tenía beneficios para su reino, pero dejaba a las naciones subyugadas en una posición de debilidad y dependencia. La relación de Nabucodonosor con Jerusalén es uno de los episodios más dramáticos de su reinado. En 586 a.C., después de varios levantamientos fallidos, el rey babilónico perdió la paciencia con la ciudad rebelde. La destrucción de Jerusalén y el subsiguiente exilio de su población marcaron un punto de inflexión en la historia bíblica y en la percepción del poder divino y humano. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, según el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 21, Nabucodonosor no solo arrasó la ciudad y quemó el templo, sino que también se llevó los tesoros sagrados y a la élite judía cautiva a Babilonia. Esta acción tenía un doble propósito: romper el espíritu de los judíos y demostrar que ningún dios local era rival para él o sus deidades. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El exilio babilónico fue un periodo de profunda reflexión para los judíos. En la lejanía, tuvieron que reconciliar su fe con su nueva realidad de subyugación. Este evento también es crucial para entender cómo Nabucodonosor veía su relación con lo divino. Aunque reconoció el poder del Dios de Israel en ciertos momentos, su arrogancia lo llevó a desafiar abiertamente las normas y expectativas de esa fe. Este acto de conquista no solo alteró el destino de Jerusalén, sino que también preparó el escenario para las futuras lecciones que Nabucodonosor tendría que aprender sobre la soberanía y la misericordia divinas, temas que resonarían en su propio destino, como se narra más adelante en el libro de Daniel. Durante su reinado, Nabucodonosor tuvo una relación compleja con lo espiritual.
A pesar de ser un pagano devoto, con un panteón de dioses mesopotámicos a su disposición, los sueños proféticos jugaron un papel crucial en su vida, llevándolo a enfrentarse repetidamente con la divinidad del Dios de Israel. Esta dualidad espiritual refleja la tensión entre su identidad como gobernante absoluto y su vulnerabilidad ante fuerzas que no comprendía totalmente. El libro de Daniel, especialmente en el capítulo 2, destaca esta tensión. Nabucodonosor, perturbado por sueños que ningún sabio de su corte podía interpretar, encontró en Daniel, un joven cautivo judío, la clave para entender los mensajes divinos. La interpretación de Daniel no solo reveló el futuro de los imperios mundiales, sino también la transitoriedad del poder humano frente a la eternidad divina. Este episodio fue una de las primeras grietas en la fachada de invencibilidad de Nabucodonosor. Al reconocer que Daniel recibía su sabiduría de un Dios superior a todos los que él adoraba, el rey comenzó a cuestionar y a temer la fuente de su propio poder. Este miedo se manifestaría plenamente en sus futuros encuentros con lo divino, mostrando que su corazón aún no estaba completamente abierto a la verdad del Dios de Daniel. La reacción de Nabucodonosor a la interpretación de los sueños por parte de Daniel, aunque inicialmente de agradecimiento y reconocimiento, eventualmente dio paso a un retorno a sus viejas costumbres de autoexaltación y desafío. Este ciclo de reconocimiento y olvido es crucial para entender la dinámica espiritual de su vida y cómo ésta influiría en su destino final. Daniel, el profeta cautivo, se convirtió en una figura central en la corte de Nabucodonosor, actuando como un puente entre el imperio babilónico y los exiliados judíos. Su posición única le permitió influir en la administración del reino, al tiempo que mantenía su integridad y fe en el Dios de Israel. Daniel no solo interpretó los sueños del rey, sino que también se convirtió en su consejero confiable, aunque esto a menudo lo puso en situaciones de gran riesgo personal y espiritual. A través de Daniel, Nabucodonosor experimentó directamente el poder del Dios de Israel. Cada interpretación de los sueños y cada milagro, como la protección de los amigos de Daniel en el horno ardiente, eran demostraciones no solo para el rey, sino para toda la corte de que había un poder superior al de cualquier deidad babilónica. Estos eventos estaban destinados a preparar el corazón del rey para las lecciones más duras que estaban por venir. Daniel, con su doble papel de administrador y profeta, mostraba cómo la fe y la acción podían coexistir incluso en un ambiente hostil. Su vida es un testimonio de la soberanía de Dios que trasciende las fronteras humanas y políticas, ofreciendo un modelo de integridad y dependencia divina que contrastaba fuertemente con la autodependencia de Nabucodonosor. La influencia de Daniel en Nabucodonosor también plantea preguntas sobre el impacto que un individuo puede tener en un líder y, por extensión, en todo un imperio. A través de su relación con Daniel, Nabucodonosor fue expuesto repetidamente a conceptos de justicia, misericordia y soberanía divina, preparándolo para su eventual encuentro con su propia mortalidad y la verdadera fuente de su poder. El sueño de la estatua que Nabucodonosor tuvo es uno de los relatos más emblemáticos del libro de Daniel, capítulo 2. En este sueño, una enorme estatua compuesta por varios metales se erigía imponente hasta que una piedra sin manos la destruía. Este sueño no solo perturbó al rey, sino que también planteó una advertencia divina sobre la transitoriedad del poder humano. El rey, angustiado por el significado oculto, convocó a todos sus sabios, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Solo Daniel, con la ayuda divina, logró explicar que la estatua representaba diferentes reinos, incluyendo el de Nabucodonosor,
y que todos serían eventualmente reemplazados por un reino eterno establecido por Dios. Esto está detallado en Daniel 2:44, donde se profetiza que Dios levantará un reino que nunca será destruido. La revelación de que su reino no era eterno fue un golpe al ego de Nabucodonosor. A pesar de su reacción inicial de humildad y reconocimiento del poder de Dios, la lección del sueño pareció desvanecerse con el tiempo. Este ciclo de reconocimiento y olvido marcó el reinado del rey y señaló una lucha interna entre su deseo de poder absoluto y la soberanía divina. Este episodio es crucial porque establece el tema recurrente del orgullo y la humildad que caracterizará los encuentros posteriores de Nabucodonosor con Dios. Cada elemento del sueño fue una pieza en el mosaico de su educación espiritual, preparándolo para enfrentar la realidad de que no era el dueño de su destino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El papel de Daniel como intérprete de los sueños de Nabucodonosor subraya la importancia de la profecía en el entendimiento bíblico del poder y la política. Cada sueño revelado y su interpretación no solo afectaban al rey, sino a todo el imperio, y tenían implicaciones teológicas profundas que iban más allá de la política inmediata. Daniel 2:47 refleja la admisión de Nabucodonosor del poder de Dios, declarando que Daniel era el verdadero revelador de misterios, porque había podido explicar este sueño perturbador. Esta admisión, aunque sincera, fue efímera, pues el rey continuó su vida con una mezcla de reconocimiento ocasional y predominante orgullo personal. La capacidad de Daniel para interpretar lo que los sabios babilónicos no pudieron también reforzó la superioridad del Dios de Israel sobre las deidades locales. Esto fue un testimonio no solo para Nabucodonosor, sino para todos en su reino, de que había una fuente de sabiduría y poder superior a cualquier cosa que su cultura y religión pudieran ofrecer. La interpretación de los sueños, por lo tanto, no fue solo un acto de servicio a un rey perturbado, sino un acto de testimonio profético que desafiaba las estructuras de poder y las creencias religiosas del imperio babilónico, subrayando una tensión continua entre las demandas de la fe y las realidades del poder. A medida que Nabucodonosor enfrentaba repetidamente la realidad de la soberanía divina, comenzó a desarrollar una compleja relación con Dios. Por un lado, experimentaba revelaciones que claramente mostraban que Dios tenía control sobre todos los reinos de la tierra, como se afirma en Daniel 4:17, donde se dice que los más altos poderes gobiernan en el reino de los hombres y lo dan a quien quieren. Sin embargo, a pesar de estas experiencias, Nabucodonosor luchaba por aceptar completamente que su poder estaba condicionado a la voluntad divina. Esta tensión se manifestó en varios actos de autoproclamación y desafíos que mostraban su resistencia a someter completamente su ego y su trono a la autoridad de Dios. Esta resistencia es emblemática de una lucha universal entre el deseo humano de autonomía y la soberanía de un poder superior. Nabucodonosor, en su posición como uno de los hombres más poderosos de la tierra, se encontraba en el escenario perfecto para esta dramática confrontación entre el poder concedido y el poder inherentemente divino. El orgullo de Nabucodonosor no solo se manifestó en sus conquistas y construcciones, sino también en actos directos de autoexaltación.
Uno de los ejemplos más claros fue la creación de la estatua dorada que todos en el reino debían adorar, como se relata en Daniel 3. Esta estatua no solo representaba su poder, sino que también era un desafío directo a la lección de humildad que había recibido en sus sueños. La negativa de Sadrach, Mesach y Abednego a adorar la estatua provocó una de las respuestas más furiosas del rey, quien ordenó que fueran arrojados a un horno ardiente. Sin embargo, su rescate milagroso no solo confirmó la protección divina sobre los fieles, sino que también fue un golpe directo al orgullo de Nabucodonosor, quien tuvo que reconocer una vez más la supremacía del Dios de Israel. Este ciclo de orgullo y humillación se convirtió en un tema recurrente en la vida del rey. Cada evento diseñado para erosionar gradualmente su arrogancia y abrir su corazón a la verdad de la soberanía divina, preparándolo para el juicio final que enfrentaría. El segundo sueño profético de Nabucodonosor, el del árbol grande que alcanzaba el cielo y luego era cortado, simbolizó su propio imperio y destino. Este sueño, detallado en Daniel 4, 10, 12, mostró un árbol que proporcionaba refugio y sustento a todas las criaturas, pero que finalmente era destruido, dejando solo un tocón. Esta imagen era una representación poderosa del alcance y la caída potencial del imperio babilónico. La interpretación de este sueño por Daniel advirtió directamente a Nabucodonosor sobre el peligro de su orgullo y la inevitabilidad de la humillación divina si no cambiaba de rumbo. La profecía se cumplió de manera literal cuando Nabucodonosor fue apartado de los hombres y vivió como una bestia, una manifestación física de su estado espiritual degradado. Este episodio no solo reafirmó la autoridad de Dios sobre los reinos terrenales, sino que también sirvió como una advertencia profética a todos los líderes sobre los peligros del orgullo y la autoexaltación. La visión del árbol ofrecía una lección clara. Sin importar la altura que un reino o un gobernante pueda alcanzar, la soberanía de Dios es suprema y su justicia es ineludible. El sueño del árbol que Nabucodonosor experimentó fue no solo una advertencia, sino una sentencia que se cumpliría con precisión divina. Este sueño, descrito detalladamente en Daniel 4, 20, 23, revelaba que el rey sería despojado de su humanidad y reducido a la existencia de una bestia del campo, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere. El cumplimiento de esta profecía se manifestó de manera dramática y pública. Un año después de la advertencia, mientras Nabucodonosor paseaba por los jardines colgantes de su palacio, su orgullo alcanzó su cenit, y como resultado fue inmediatamente afectado por una enfermedad mental que lo llevó a vivir entre las bestias, comiendo hierba como un buey, tal como se narra en Daniel 4:33. Esta transformación no solo fue un castigo, sino también un acto de misericordia divina. A través de esta humillación extrema, Dios buscaba restaurar la percepción del rey sobre su propia mortalidad y la soberanía de un poder superior. Este período de vida animal fue esencial para quebrantar el espíritu de autodependencia y orgullo que había definido a Nabucodonosor hasta ese momento. La duración de este estado, 7 tiempos, simbolizaba un ciclo completo de cambio y renovación, enfatizando la paciencia y la precisión del calendario divino en la ejecución de sus juicios y en la redención de aquellos a quienes llama a arrepentirse. El descenso de Nabucodonosor desde la altura de su poder hasta una existencia bestial no fue solo literal, sino también simbólico. Reflejaba la naturaleza bestial del orgullo humano descontrolado y cómo éste puede degradar la esencia misma de nuestra humanidad. Daniel 4:34 describe cómo,
Al final de este período, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y su entendimiento le fue restaurado. Este momento de lucidez marcó un punto de inflexión en la vida del rey. Al reconocer y alabar la soberanía de Dios, Nabucodonosor experimentó una restauración de su cordura y, en última instancia, de su reino. Este proceso de transformación fue tanto una liberación como una reconstrucción, mostrando que la gracia de Dios está disponible incluso para aquellos que han caído más bajo. Su regreso no fue solo una restauración a su antiguo estado, sino una elevación a una nueva comprensión de la vida y el poder. El rey que volvió al trono ya no era el mismo que lo había dejado. Había sido transformado por su experiencia en algo más consciente de su lugar en el orden divino. Viviendo como una bestia, Nabucodonosor aprendió de la manera más dura la importancia de la humildad. Durante 7 años se vio obligado a enfrentarse a la realidad de su fragilidad y dependencia. Una lección que no había logrado aprender a través del poder y la prosperidad. Este tiempo en el campo, lejos de la civilización, fue crucial para despojar al rey de su arrogancia. A través de esta experiencia, Nabucodonosor comprendió que no importa el poder terrenal que uno acumule, todos somos vulnerables y dependientes del Creador. Este entendimiento es reflejado en sus propias palabras al final de su prueba, como se relata en Daniel 4:37, donde proclama que aquellos que caminan en orgullo, Dios es capaz de humillar. Esta lección de humildad no solo cambió a Nabucodonosor, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para su corte y su pueblo. La transformación visible y radical de su carácter y su comportamiento demostraron la posibilidad de cambio y redención, enfatizando que la verdadera grandeza se encuentra en el reconocimiento de nuestra propia limitación y en la sumisión a la voluntad divina. Al recuperar su cordura, Nabucodonosor no solo regresó a su palacio, sino que también emprendió un nuevo camino de liderazgo iluminado por su reciente entendimiento de la vida. Su reinado, desde este punto en adelante, estuvo marcado por un respeto renovado por la soberanía de Dios y por una gestión más justa y misericordiosa de su imperio. En su proclamación final, registrada en Daniel 4:34 a 37, Nabucodonosor expresa una alabanza sincera al Rey del Cielo, reconociendo sus obras como verdaderas y sus caminos como justos. Este testimonio público no solo solidificó su propia transformación, sino que también estableció un estándar para futuros gobernantes de Babilonia. La historia de Nabucodonosor, por lo tanto, se convierte en una poderosa narrativa sobre la redención y el poder transformador de la fe. A través de su jornada aprendemos que no importa qué tan alto uno ascienda, la verdadera sabiduría y poder residen en la capacidad de someterse y reconocer la grandeza de Dios. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El retorno de Nabucodonosor a la cordura y al poder fue un testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios, como se prometió en Daniel 4:36, donde se afirma que su reino le sería asegurado una vez que reconociera que el cielo reina. Esta restauración no fue solo física y mental, sino también espiritual, marcando un renacimiento completo del monarca. Bajo esta nueva perspectiva, Nabucodonosor impulsó reformas en Babilonia que reflejaban su cambio de corazón. Estas reformas no solo buscaban mejorar la infraestructura y la economía del imperio,
sino también elevar el bienestar moral y espiritual de su pueblo, promoviendo justicia y compasión como pilares de su gobierno. Este período también fue testigo de una mayor tolerancia hacia los pueblos subyugados, incluyendo a los judíos, a quienes se les permitió más libertades y la capacidad de practicar su fe sin las restricciones anteriores. Nabucodonosor se convirtió en un líder que, aunque aún poderoso, ahora gobernaba con una perspectiva de servicio y responsabilidad ante Dios. La historia de Nabucodonosor concluye con un mensaje de esperanza y advertencia, que el poder y la posición son otorgados por Dios y deben usarse en servicio de su voluntad. La vida del rey, desde su ascenso hasta su caída y restauración, permanece como un testimonio perdurable de la gracia divina y de la verdad de que todos los pueblos de la tierra son considerados como nada ante el poder supremo de Dios. La historia de Nabucodonosor no solo ilustra la ascensión y caída de un rey poderoso, sino también la presencia constante y dominante de la soberanía divina sobre los asuntos humanos. El episodio final en la vida del rey subraya esta verdad fundamental, que Dios, y solo Dios, tiene el control último sobre los reinos de la tierra y sobre el destino de sus gobernantes. En Daniel 4:34-35, Nabucodonosor finalmente reconoce esta soberanía tras ser restaurado a su reino. Declara que el dominio de Dios es eterno y que su reino perdura de generación en generación. Una afirmación que no solo marca su completa transformación espiritual, sino que también sirve como un testimonio para todos los que escuchan y leen su historia en generaciones futuras. Este reconocimiento no fue solo una declaración religiosa, sino también una guía política para su reino y su sucesión. A través de esta aceptación, Nabucodonosor instauró un precedente de reconocimiento divino que influiría en la gestión y la orientación de Babilonia mucho después de su muerte. La vida de Nabucodonosor ofrece lecciones críticas sobre la naturaleza del poder y la verdadera grandeza. A través de su experiencia, aprendemos que la grandeza verdadera no se mide por la acumulación de poder o riqueza, sino por la disposición a someterse a una autoridad mayor que uno mismo. La humildad, un tema recurrente en su historia, se revela como la clave para el verdadero liderazgo y legado. En su restauración, Nabucodonosor no solo recuperó su trono, sino que también ganó una nueva perspectiva sobre la justicia, la misericordia y el servicio. Estos valores reformaron su enfoque hacia el gobierno y lo llevaron a promover políticas que beneficiaban no solo a la élite, sino también a los menos afortunados de su imperio. Este cambio también afectó cómo Nabucodonosor interactuaba con los cautivos y las minorías dentro de su reino, incluidos los judíos. Su nueva política de tolerancia y apoyo a sus prácticas religiosas y culturales fue un resultado directo de su reconocimiento de la soberanía de Dios y de su deseo de gobernar de manera que estuviera en armonía con esa soberanía. Finalmente, la figura de Nabucodonosor no solo es significativa para la historia secular por su impacto en el desarrollo del imperio babilónico, sino también para la teología como un ejemplo del plan y la intervención divina en la historia humana. Su vida es estudiada no solo como un relato de poder político, sino como un testimonio del poder transformador y correctivo de la fe. Estudios comparativos entre la narrativa bíblica y los registros históricos babilónicos ofrecen una vista más completa de su reinado y su impacto. Estos estudios ayudan a los creyentes y estudiosos a entender mejor cómo las narrativas bíblicas se entrelazan con y a veces desafían las narrativas históricas establecidas. La historia de Nabucodonosor sigue siendo relevante en el discurso moderno sobre la fe y el poder, ofreciendo una poderosa analogía
para los líderes contemporáneos sobre la importancia de reconocer la soberanía superior en sus decisiones y políticas. La enseñanza final de su vida es que, a pesar de nuestros logros humanos, estamos todos sujetos a la autoridad suprema de Dios, y es esta relación la que finalmente define nuestro legado y nuestro impacto en el mundo. ¿Puede un hombre cambiar el curso de la historia y aún así enfrentarse a su propia destrucción? Nabucodonosor, nacido en el seno de una agitación política sin precedentes, no solo asumió la corona de Babilonia, sino que llevó su imperio a alturas inimaginables. Criado por Nabopolassar, quien despojó a Babilonia del yugo asirio, este joven príncipe estaba destinado a convertirse en algo más que un rey. Estaba predestinado a ser un agente del destino divino. ¿Cómo podría un solo rey expandir tan grandemente su imperio y aún ser recordado por su caída? Es posible que las decisiones de un líder no solo moldeen el destino de su pueblo, sino que también desencadenen su propia ruina? Estas preguntas nos llevan a explorar los inicios y la expansión de Nabucodonosor. Desde sus primeros días, su reinado estuvo marcado no solo por conquistas militares, sino también por la creencia de que estaba cumpliendo un mandato celestial. Jeremías, el profeta, había predicho que sería el brazo ejecutor de Dios sobre las naciones, elevando su misión a una escala divina. A medida que consolidaba su poder, Nabucodonosor expandió Babilonia más allá de sus fronteras tradicionales, llegando hasta el Mediterráneo. Cada conquista no era solo un triunfo político y militar, sino también una afirmación de su supuesto derecho divino. Este periodo de expansión fue crucial, pues no solo fortaleció su posición como líder indiscutible, sino que también preparó el escenario para los eventos trágicos que marcarían su legado. El verdadero test de su liderazgo llegó con la responsabilidad de gobernar un imperio en expansión. La administración de un territorio tan vasto requería una combinación de habilidad política, militar y económica. Nabucodonosor demostró ser un líder capaz, pero también un rey que entendía la importancia de la imagen pública. Mandó inscribir su nombre en templos y monumentos, asegurando que su legado perdurara en la memoria de sus súbditos y en la historia de Babilonia. Desde el inicio de su reinado, Nabucodonosor mostró un talento excepcional para la estrategia militar. Su primera gran prueba como líder militar llegó con la batalla de Carquemis, donde enfrentó a las fuerzas del faraón Necao II de Egipto. Esta batalla no solo fue decisiva para afirmar el poder de Babilonia sobre las regiones circundantes, sino que también se menciona en la Biblia, destacando su importancia en el plan divino. Jeremías 46:2. Al ganar la batalla de Carquemis, Nabucodonosor no solo aseguró el control de importantes rutas comerciales, sino también impuso su dominio sobre Siria y Palestina. Estas conquistas fueron cruciales para establecer Babilonia como una superpotencia regional. Además, reforzaron su imagen como un líder invencible, elegido por los dioses para restaurar la grandeza de Babilonia. En los años siguientes, Nabucodonosor continuó expandiendo su imperio. No se contentó con las victorias pasadas. Su ambición lo llevó a buscar nuevas tierras para conquistar. Cada campaña tenía un doble propósito: aumentar su territorio y demostrar su capacidad para liderar y proteger su pueblo, lo que era esencial para mantener la lealtad de sus súbditos y la estabilidad de su gobierno. Estas campañas también plantearon desafíos significativos. La gestión de un imperio en expansión requirió de Nabucodonosor no solo habilidades militares, sino también una gran astucia política. Debía equilibrar la fuerza con la diplomacia, y cada decisión tenía repercusiones que iban más allá del campo de batalla.
Su habilidad para navegar estos desafíos es lo que cimentó su reputación como uno de los grandes estrategas de la antigüedad. El legado de Nabucodonosor no se limita a sus conquistas militares, también fue un visionario arquitectónico. Durante su reinado, Babilonia se transformó en una metrópolis sin igual, destacando su ambición no solo como conquistador, sino también como constructor. La más famosa de sus obras fue la reconstrucción del templo de Marduk, el dios principal de Babilonia, que reflejaba su devoción y su deseo de legitimar su reinado ante los ojos de sus súbditos y de los dioses. Nabucodonosor emprendió un extenso programa de construcción que incluía fortificaciones, templos, palacios y los famosos jardines colgantes que, según la tradición, fueron construidos para complacer a su esposa, Amitis. Estos jardines no solo son mencionados por historiadores antiguos como una maravilla del mundo, sino que también simbolizan la habilidad de Nabucodonosor para crear belleza y esplendor desde la conquista. Cada edificio que erigía estaba imbuido de simbolismo religioso y político, diseñado para demostrar la conexión entre su gobierno y la voluntad divina. Esta fusión de lo celestial y lo terrenal fue clave para mantener la lealtad de sus súbditos, ya que no solo veían en él a un líder poderoso, sino también a un mediador entre ellos y los dioses. La reconstrucción de Babilonia también tuvo un impacto económico significativo. Al mejorar la infraestructura de la ciudad, Nabucodonosor facilitó el comercio y la artesanía, lo que enriqueció la ciudad y reafirmó su posición como un centro de poder económico y cultural. Estas obras no solo embellecieron la ciudad, sino que también aseguraron su lugar como una de las grandes capitales del mundo antiguo. Bajo el reinado de Nabucodonosor, Babilonia alcanzó niveles de esplendor y sofisticación que pocas ciudades de la época podrían igualar. La magnificencia de la ciudad reflejaba su prosperidad y poder, sirviendo como un testimonio tangible de su dominio y como una obra de arte en sí misma. El templo de Marduk, reconstruido y expandido, no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo de la alianza entre Nabucodonosor y los dioses que supuestamente apoyaban su reinado. La ciudad estaba adornada con avenidas anchas, templos majestuosos y palacios opulentos que mostraban la riqueza de Babilonia y la habilidad de Nabucodonosor como administrador y patrocinador de las artes. Estas construcciones no solo cumplían funciones prácticas y religiosas, sino que también servían como decorados para las procesiones y festivales que consolidaban la cohesión social y la identidad cultural de Babilonia. Además de los edificios, Nabucodonosor también invirtió en obras de infraestructura como canales y muros defensivos que protegían la ciudad y facilitaban la agricultura y el comercio. Estas mejoras no solo incrementaron la riqueza de Babilonia, sino que también demostraron su habilidad para gobernar de manera efectiva y pragmática, asegurando el bienestar de sus súbditos. El esplendor de Babilonia sirvió como un poderoso imán para comerciantes, artesanos y diplomáticos de todo el mundo conocido, haciendo de la ciudad un centro cosmopolita de intercambio cultural y económico. La habilidad de Nabucodonosor para transformar Babilonia en un escenario de poder y belleza fue un testimonio de su visión y su habilidad para utilizar la arquitectura como una herramienta de Estado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal.
La creación de los jardines colgantes es quizás uno de los logros más poéticos de Nabucodonosor. Según cuentan las crónicas, estos jardines fueron construidos para su esposa, Amitis, quien extrañaba los verdes paisajes de su tierra natal. Más allá de su función estética, los jardines colgantes simbolizaban la capacidad de Nabucodonosor para imponer la belleza y el orden en el caos de la naturaleza, reflejando su poder casi divino. Estos jardines no solo eran una proeza técnica, con sistemas avanzados de irrigación que desafiaban las limitaciones del árido clima de Mesopotamia, sino que también eran un oasis de paz y belleza que contrastaba con la rigurosidad de la vida en la ciudad. Cada terraza estaba repleta de variedades exóticas de plantas y árboles, creando un ambiente que evocaba el Edén bíblico y subrayaba la conexión de Nabucodonosor con lo divino. Los jardines también servían como un espacio de retiro y reflexión para Nabucodonosor, quien, a pesar de su poder y responsabilidades, valoraba los momentos de tranquilidad y contemplación. Este aspecto de su personalidad es menos conocido, pero crucial para entender su carácter complejo y sus motivaciones personales. El impacto de los jardines colgantes iba más allá de su belleza y funcionalidad técnica. Eran una declaración de la capacidad humana para crear orden y belleza a través del ingenio y la voluntad, reflejando así la propia imagen que Nabucodonosor deseaba proyectar de sí mismo y de su imperio. Cada planta y cada sendero en los jardines era un símbolo del poder y la perspicacia de un rey que aspiraba a hacer perdurable su legado, no solo en piedra, sino también en la memoria de todos aquellos que visitaban o escuchaban hablar de Babilonia. Nabucodonosor no solo fue un conquistador y un constructor, sino también un maestro de la política. Su habilidad para manejar las alianzas y las rebeliones dentro de su imperio fue crucial para mantener su dominio. A través de una combinación de diplomacia y fuerza, logró estabilizar un imperio que abarcaba diversas culturas y pueblos. Implementó una política de deportaciones estratégicas, reubicando a grupos rebeldes o potencialmente inestables a diferentes partes de su imperio, diluyendo su poder y mitigando las amenazas de insurrección. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este enfoque pragmático también incluyó el fomento de lealtades a través del establecimiento de redes administrativas que integraban a las élites locales en la estructura de poder de Babilonia. Esta táctica no solo aseguró la paz y el orden, sino que también promovió un sentido de participación y compromiso con el imperio entre los pueblos conquistados, evitando así el resentimiento y la resistencia a largo plazo. Sin embargo, la política de Nabucodonosor también tenía un aspecto más oscuro, como se evidencia en el libro de Daniel. Durante su reinado, ordenó la ejecución de sabios que no pudieron interpretar sus sueños. Daniel 2:12, mostrando un lado implacable y despiadado que era tan parte de su gobierno como su genio administrativo.
Estos actos de severidad estaban diseñados para infundir miedo y respeto, elementos que consideraba necesarios para la estabilidad de su vasto imperio. A pesar de estas tácticas intimidantes, Nabucodonosor también fue capaz de reconocer y recompensar la habilidad y la lealtad. La historia de Daniel es un testimonio de ello. Tras interpretar correctamente el sueño del rey, Daniel fue ascendido a una posición de alto rango dentro del imperio. Daniel 2:48. Esta capacidad de equilibrar el castigo con la recompensa, el miedo con el favor, fue lo que permitió a Nabucodonosor mantener el control de un imperio tan diverso y volátil. La conquista de Jerusalén en 586 a.C. fue uno de los actos más infames y estratégicamente significativos de Nabucodonosor. Esta campaña no fue solo una manifestación de poder militar, sino también un acto cargado de significado político y espiritual. Jerusalén, la capital del reino de Judá, era un símbolo importante de la identidad judía y su resistencia a la dominación extranjera. La decisión de asediar y eventualmente destruir Jerusalén, incluido el sagrado templo de Salomón, fue motivada por repetidas rebeliones contra el dominio babilónico. Nabucodonosor no solo buscaba someter a Judá, sino también enviar un mensaje claro a otros estados vasallos. La resistencia a Babilonia tendría consecuencias devastadoras. La destrucción del templo, como se narra en 2 Reyes 25:9, fue un acto deliberado para demoler el corazón espiritual y político de Judá, consolidando así el control babilónico sobre la región. La conquista de Jerusalén también tuvo profundas repercusiones espirituales y culturales. Para el pueblo judío, fue un desastre nacional que no solo resultó en la pérdida de su centro religioso, sino también en el inicio del exilio babilónico. Este evento marcó profundamente la conciencia judía, interpretado como un castigo divino por sus pecados, como lo reflejan las lamentaciones del profeta Jeremías, Lamentaciones 2:2. La deportación de los judíos a Babilonia, incluyendo a figuras clave como Daniel y sus compañeros, fue una estrategia para integrar a los intelectuales y artesanos judíos en la sociedad babilónica, al mismo tiempo que desmantelaba las estructuras de poder judías. Esta política tenía como objetivo final la asimilación cultural y la centralización del poder en Babilonia, reforzando el imperio desde dentro mediante la absorción de talentos y recursos humanos de sus territorios conquistados. La destrucción del Templo de Salomón no solo fue un golpe militar y político contra Judá, sino también un evento de gran significado religioso y cultural. El templo no solo era el centro de la vida religiosa judía, sino también un símbolo de la presencia y protección de Dios sobre su pueblo. Su destrucción, por lo tanto, fue percibida no solo como una tragedia humana, sino también como una crisis espiritual profunda. Este acto se inscribe dentro de la política de Nabucodonosor de demostrar su dominio no solo sobre los pueblos, sino también sobre sus dioses. Al destruir el templo, Nabucodonosor no solo buscaba someter físicamente al pueblo judío, sino también quebrantar su espíritu y su fe, una estrategia común en la antigüedad para asegurar el dominio a largo plazo sobre los pueblos conquistados. La reacción del pueblo judío a la destrucción del templo fue una de profundo luto y reflexión espiritual. El evento se convirtió en un tema central en muchos de sus textos sagrados, y la promesa de su reconstrucción se entrelazó con la esperanza de un futuro retorno y restauración. Este proceso de luto y esperanza es central en el libro de Lamentaciones y en las profecías de Ezequiel, quienes vieron en la destrucción no solo un castigo, sino también una oportunidad para la renovación espiritual. La destrucción del templo y el subsiguiente exilio a Babilonia
llevaron a una transformación en la práctica religiosa judía. Con la pérdida de su centro ritual, los judíos comenzaron a enfocar más en la ley y la enseñanza, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en el judaísmo rabínico. Esta adaptación cultural y espiritual demostró la resiliencia del pueblo judío y su capacidad para mantener su identidad incluso en condiciones adversas. El exilio babilónico no solo redistribuyó geográficamente a una parte significativa del pueblo judío, sino que también redefinió su identidad cultural y espiritual. Este período de exilio fue crucial para la evolución del judaísmo y la conservación de la identidad judía fuera de su tierra natal. Durante este tiempo, los judíos se enfrentaron al desafío de mantener su fe y prácticas en un entorno extranjero y a menudo hostil. Este período de prueba y transformación es profundamente significativo en la narrativa bíblica. Se ve como un tiempo de purificación y reflexión, un tema recurrente en los escritos de los profetas como Ezequiel, que en el exilio recibió visiones sobre la futura restauración de Israel. Ezequiel 36:24. El exilio impulsó a los judíos a aferrarse más firmemente a su fe, a sus tradiciones y a sus textos sagrados, lo que eventualmente llevó a un florecimiento religioso y a la redacción de muchas obras que formarían parte del canon bíblico. La experiencia del exilio también forjó un sentido más fuerte de comunidad y solidaridad entre los judíos. A pesar de la dispersión, lograron establecer comunidades que preservaban sus tradiciones y leyes. Esta cohesión social y religiosa fue fundamental para su supervivencia como pueblo distinto y unificado, incluso en la diáspora. El retorno de parte del pueblo judío a Jerusalén bajo el decreto de Ciro el Grande, que marcó el final del exilio babilónico, fue visto no solo como un retorno geográfico, sino también como una restauración divina de la promesa hecha a los antepasados judíos. Este evento es celebrado en los libros bíblicos de Esdras y Nehemías, que documentan la reconstrucción del templo y la reafirmación de la ley judía, reforzando la identidad y la fe que habían sido preservadas y refinadas durante el exilio. La capacidad de Nabucodonosor para interpretar sueños y visiones fue un aspecto notable de su reinado, aunque paradójicamente dependió de figuras judías como Daniel para entender estos mensajes divinos. Estos momentos de revelación son cruciales tanto para la narrativa bíblica como para la comprensión de la época, reflejando la interacción compleja entre lo divino y lo terrenal. El sueño más famoso de Nabucodonosor, descrito en Daniel 2, donde ve una gran estatua compuesta de varios metales, simboliza la transitoriedad de los imperios y la supremacía del reino de Dios. Esta visión fue interpretada por Daniel, quien explicó que cada parte de la estatua representaba un reino diferente, comenzando con el propio Babilonia de Nabucodonosor, y que todos serían eventualmente reemplazados por un reino eterno establecido por Dios. Este sueño no solo destacó la impermanencia de los poderes terrenales, incluido el de Nabucodonosor, sino que también sirvió como un recordatorio de que la verdadera autoridad y poder residen en manos divinas. La aceptación de esta interpretación por parte de Nabucodonosor, al menos temporalmente, muestra su reconocimiento de una soberanía superior, aunque su entendimiento y humildad fueron intermitentes a lo largo de su vida. La influencia de estas visiones y su interpretación por parte de Daniel no solo fortalecieron la posición del profeta dentro del imperio, sino que también ofrecieron un mensaje de esperanza y advertencia a los judíos en exilio. Indicaban que, a pesar del poder aparentemente inquebrantable de Nabucodonosor y Babilonia,
Existía un plan divino más amplio que prometía restauración y justicia. Estos relatos de sueños y visiones enfatizan la temática bíblica de que los designios humanos están siempre sujetos a la voluntad divina. Un mensaje que resonaba tanto entre los exiliados como entre aquellos que buscaban entender la complejidad de su tiempo y lugar en la historia. Daniel emergió como una figura clave en la corte de Nabucodonosor debido a su capacidad única para interpretar sueños y visiones, una habilidad que lo distinguió entre los cautivos y le ganó un lugar de respeto y poder en Babilonia. Su interpretación de los sueños de Nabucodonosor no solo salvó su vida y la de otros sabios de la corte, sino que también estableció a Daniel como un canal de sabiduría divina en un entorno pagano. El primer gran desafío de Daniel fue interpretar el sueño de la estatua que ningún otro sabio de la corte pudo descifrar. Daniel, confiando en su fe y oración, recibió la revelación necesaria para explicar el sueño, lo que no solo demostró su conexión con Dios, sino que también reafirmó la presencia y el poder de Dios incluso en tierras extranjeras. Daniel 2:31-45. Esta interpretación aumentó la estatura de Daniel dentro del imperio, y Nabucodonosor lo nombró administrador principal sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. La relación entre Daniel y Nabucodonosor es un ejemplo notable de cómo las influencias espirituales pueden penetrar y transformar los centros de poder terrenal. Daniel no solo servía al rey, sino que también actuaba como un consejero espiritual, cuya presencia recordaba continuamente a Nabucodonosor de la soberanía de Dios. Esta dinámica es crucial para entender cómo las verdades bíblicas se mantuvieron e incluso florecieron en un contexto de exilio y opresión. A través de Daniel, la influencia judía se filtró en la administración babilónica, ofreciendo un testimonio del poder de la fe y la perseverancia. Los relatos de Daniel resaltan la posibilidad de fidelidad y elevación divina incluso en las circunstancias más desfavorables, proporcionando esperanza y una guía para la resistencia espiritual y moral. El sueño de la estatua que Nabucodonosor tuvo es uno de los momentos más simbólicos de su reinado y de la Biblia, ofreciendo una rica visión de la transitoriedad del poder y la eternidad del reino divino. En este sueño, la estatua compuesta de varios materiales representaba la sucesión de imperios, con la cabeza de oro representando a Babilonia bajo Nabucodonosor, Daniel 2:32-33. La interpretación de Daniel reveló que, aunque Babilonia era grande y poderosa, sería sucedida por otros reinos menos majestuosos, y finalmente todos serían destruidos por un reino eterno que Dios mismo establecería. Este reino no sería construido por manos humanas, simbolizado por la piedra que destruye la estatua y se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Daniel 2:34-35. Este sueño profético no solo desafió la percepción de Nabucodonosor de su propio poder y legado, sino que también ofreció una perspectiva escatológica que trascendía cualquier gloria terrenal. Era un recordatorio de que la verdadera soberanía reside con Dios y que todos los esfuerzos humanos por construir imperios están destinados a ser superados por la voluntad divina. La reacción de Nabucodonosor a esta interpretación, aunque inicialmente de humildad y reconocimiento de la soberanía de Dios, fluctuó a lo largo de su vida, reflejando la tensión entre su orgullo imperial y la verdad revelada por Daniel. Este sueño y su interpretación se convirtieron en un eje central en la narrativa de Daniel, subrayando el poder profético y la presencia constante de Dios a través de la historia humana. A pesar del reconocimiento ocasional de la soberanía divina, Nabucodonosor luchó con una crisis de fe y poder a lo largo de su reinado.
Esta tensión se manifestó vívidamente en el episodio del sueño del árbol grande, que Daniel también interpretó para él. En este sueño, un árbol grande que alcanzaba el cielo fue cortado, simbolizando la caída de Nabucodonosor debido a su orgullo. Daniel 4:10-17. Daniel aconsejó a Nabucodonosor que evitara este destino viviendo con justicia y mostrando misericordia, advirtiendo que su poder estaba condicionado a su capacidad de reconocer que el cielo gobierna. Daniel 4:27. Sin embargo, Nabucodonosor eventualmente cayó en el orgullo una vez más, proclamando la grandeza de Babilonia como su propia creación, lo que llevó a su humillación divina y a un periodo de locura, viviendo como un animal del campo. Daniel 4:30-33. Este periodo de prueba personal fue tanto una humillación como una purificación para Nabucodonosor, quien finalmente reconoció la supremacía de Dios y fue restaurado a su reino con una nueva perspectiva de su poder y deberes como rey. Este ciclo de orgullo, caída y restauración es un poderoso recordatorio de los límites del poder humano y la necesidad de humildad ante lo divino. La humillación de Nabucodonosor, donde perdió su cordura y vivió como un animal, es uno de los momentos más dramáticos y didácticos de su vida. Este episodio no solo demostró las consecuencias del orgullo y la autosuficiencia, sino que también ilustró profundamente la misericordia y la soberanía de Dios. Durante 7 años, Nabucodonosor experimentó la vida más baja posible, una caída literal de la gracia que fue diseñada para enseñarle la verdad fundamental sobre el poder y la autoridad. La restauración de Nabucodonosor no fue solo un acto de misericordia, sino también un testimonio del poder redentor de Dios. Cuando Nabucodonosor finalmente levantó sus ojos al cielo, su entendimiento y su reino le fueron devueltos. Daniel 4:34-36. Este retorno no fue solo físico, sino espiritual, marcando un cambio profundo en su carácter y su gobierno. La restauración de Nabucodonosor tras su período de humillación marcó una nueva fase en su reinado y su vida personal. Reconociendo abiertamente la soberanía de Dios, Nabucodonosor proclamó la grandeza de los caminos divinos y la futilidad del orgullo humano. Daniel 4:37. Esta declaración no solo reflejaba su transformación personal, sino que también tenía implicaciones para cómo gobernaba y cómo se veía a sí mismo en relación con su pueblo y su legado. Bajo esta nueva perspectiva, Nabucodonosor adoptó un enfoque más equilibrado y compasivo hacia su liderazgo. La experiencia de vulnerabilidad y dependencia cambió su administración, llevando a un periodo de relativa paz y estabilidad en Babilonia. Esta fase de su vida es menos documentada, pero crucial para entender la capacidad de cambio y redención incluso para los más poderosos. La narrativa de la restauración de Nabucodonosor es también un poderoso mensaje de esperanza para aquellos en desesperación o caídos en desgracia. Muestra que ningún estado es tan bajo que esté fuera del alcance de la transformación divina, y que el reconocimiento de una autoridad superior es clave para la verdadera restauración y paz. La transformación de Nabucodonosor y su eventual reconocimiento de la soberanía divina dejaron un legado duradero, tanto en términos de su impacto político como espiritual. Tras su restauración, Nabucodonosor se convirtió en un ejemplo de cómo incluso el más poderoso de los reyes puede ser humillado y redimido. Su historia sirve como un poderoso testimonio del control definitivo de Dios sobre los asuntos humanos y cómo la gracia puede operar incluso en las circunstancias más improbables.